Bienvenidos a Observatorio. Usted sabe que en estos días, las semanas recientes pasadas y seguramente en los próximos meses, el tema de la política en los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro vecino, es fundamental. Va a ocupar sin duda muchas planas, muchos debates, muchas mesas de discusión y Observatorio no va a ser la excepción. Así que, Juan Carlos, a ver, ayúdanos a entender qué ha pasado recientemente, porque además nuestra política es vertiginosa, pero la norteamericana no se queda atrás. ¿Qué ha sucedido? Bueno, básicamente este año de 2020 arrancó con mucho frenesí. Varias cuestiones políticas importantes se dieron. El impeachment tuvo su parte final, desembocando en una exoneración por parte del Senado, como se esperaba, hacia Donald Trump. Y también pues el inicio de las elecciones, toda la parte de las elecciones primarias en ambos partidos. Claro que el Partido Republicano no es muy interesante porque Trump pues estará arrasando para ganar esa candidatura, pero tenemos el caso del Partido Demócrata, en donde múltiples candidatos están disputando el lugar para ver quién va a ir contra Trump. Y bueno, pues eso arrancó con el caucus de Iowa, que fue un caos. Bueno, vamos entonces con de los elementos que nos has colocado un poco, uno por uno, que me parecen muy importantes. Primero, la exoneración de Trump en el Senado. ¿Era previsible? Sí, pero me parece que le salió mucho más sencilla de lo que se esperaba desde mi punto de vista y mucho más costosa a los demócratas de lo que ellos suponían, pero mejor dime tú, ¿qué piensas, Estefanía? Hay que recordar que el proceso de impeachment no culpa o no evalúa la culpabilidad de un oficial público, sino que hace ver al electorado, sí, bueno, y a los ciudadanos en general, si los cargos son suficientes para destituir y desaforar al presidente. Es decir, nadie tiene duda de que si hubo interferencia, que Trump pidió la interferencia de un gobierno extranjero en el proceso electoral de Estados Unidos. Eso diríamos quedó acreditado, sí, pero no fue lo suficientemente grave. Y hay pruebas en el reporte que se entregó al respecto. Bueno, ahora la cuestión es, el Senado tiene que juzgar si eso es suficiente para destituir y desaforar al presidente. Obviamente aquí se alinearon, el Partido Republicano se alineó con el presidente, claro. Solo hubo un brinco, que el que dice estar del lado correcto de la historia, que es Mitt Romney, y los demás pues votaron por absolver a Donald Trump. A mí me parece muy interesante cómo se da este proceso de absolución de Donald Trump. Recordemos los procesos de Clinton y de Nixon. Incluso Nixon, que era un presidente realmente soberbio, inmediatamente después de un discurso, después de renunciar, dio un discurso a la nación arrepintiéndose, ¿no? Diciendo, bueno, quizá abusé de los poderes de la oficina, yo deseo que el rumbo político del país sea mejor, que haya una reconciliación. En el caso de Donald Trump no vemos eso. No. Vemos a un presidente que sale con los periodicazos celebrando, él, ¿no? Celebrando, diciendo que, miren, los demócratas no pudieron con su cacería de brujas, desacreditando los procesos, las instituciones en el caso de Estados Unidos. Y evidenciando además, es inevitable que así sea, pero el carácter netamente político de la toma de posición por parte del Senado y pues un poco, digamos, ostentándose como ganador el del proceso, ¿no? Una cosa, sí. Pues sí, que tiene razón. Inmediatamente al día siguiente hace un rally de esos que le encantan, que dicen 4 años más y que gritan vamos a hacer América grande otra vez, grandísimo en New Hampshire, ¿no? Anticipándose allá diciendo, bueno, ya me absolvieron, inmediatamente ahora va a empezar mi campaña de reelección. Y ahí, Juan Carlos, decías tú, supongo que Estefanía está en las mismas, pero te pregunto nada más para entender, ahí dices, arrasará Donald Trump la candidatura, ¿no? No tienes la menor duda, no habrá quien le compita, no habrá quien le dificulte el camino para ser el candidato a su reelección. En el caso republicano, no. Definitivamente no se ve que nadie ni siquiera tenga la intención de realmente competir, solamente cuidar las formas y tener el proceso, digamos, tradicional estadounidense, pero definitivamente no se ve ningún otro personaje del ala republicana, ni siquiera considerando la posibilidad. O sea, quizá alguien alza la mano porque se esté apuntando para 4 años después, pero en esta no le van a competir a Donald Trump. Pues incluso no se ve eso. Ni siquiera se ve eso. Bueno. Y luego nos decía Juan Carlos, y ahí vamos con los dos, pero regreso contigo, Estefanía, y empezó las primarias de los demócratas y en su primer, digamos, ejercicio electoral interno, dice, fue un caos. A ver, ¿por qué?
Sí, bueno, aquí en el caso de las primarias demócratas lo que nos están demostrando es la polarización que hay dentro del Partido Demócrata. Es decir, antes, incluso antes de Obama, había una corriente dominante que eran los Nuevos Demócratas y que controlaban al partido, y había una corriente minoritaria que eran los Socialistas de América, que eran menos del 10% dentro del Partido Demócrata. Lo que estamos viendo ahora es que hay múltiples corrientes en el espectro, ¿no? Hay muchísimos, el Partido Demócrata ¿Se fragmentó, digamos, el partido? Sí, está totalmente dividido. Y bueno, hay dos corrientes principales que podemos agrupar, que son los progresistas contra los moderados, que están luchando por mandar un candidato demócrata a competirle a Trump. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué pasa en el caso de Iowa? Sorprendentemente, contra todos los pronósticos, gana el caucus Bernie Sanders. No lo perdió Joe Biden, hay gente que dice que lo perdió, no, Joe Biden ganó 6 delegados, entonces no está fuera de la carrera todavía, tampoco Elizabeth Warren tiene un delegado, entonces tampoco está fuera de la carrera. Entonces eso es lo que vemos ahora. ¿Por qué fue un fiasco Iowa? Bueno, se intentó utilizar una aplicación desarrollada por los ex ayudantes de campaña de Hillary Clinton para contabilizar a las personas. En Iowa no se emite un voto directo, sino que se contabiliza a las personas que se colocan dentro del área designada para un candidato. Pues resulta que la aplicación falló en contar correctamente a las personas y bueno, esta aplicación que ya había sido contratada por muchos estados para sus elecciones primarias, pues entró en crisis. Van a regresar, digamos, al voto directo, a la prehistoria tecnológica por andar inventando e innovando justo en proceso. ¿Quieres decir algo, Juan Carlos, de esto? Bueno, pues creo que lo que nos arroja las llamadas primarias de madrugada, no sé cómo traducirlo, el inicio de la campaña de primarias, está arrojando que pues Bernie Sanders está ratificando su liderazgo en el Partido Demócrata. La pregunta que se hacen los moderados es si el discurso tan socialdemócrata de Bernie Sanders puede funcionar en un país como Estados Unidos o no. Entonces el ala moderada está presentando candidatos fuertes, candidatos muy fuertes. Coincido en que pues bueno, falta ver todavía lo que pase con el, antes de que empezaran las campañas, favorito Joe Biden, fue el rival que seleccionó Trump para toda la cuestión de Ucrania, y eso pues fue precisamente porque Donald Trump consideró que Joe Biden era su rival más fuerte, digamos, pero al menos el inicio de las primarias no le dan esa fortaleza. Claro, es un candidato nacional, todavía falta mucho, pero de arranque, pues Joe Biden va a tener que venir de atrás. Yo creo que ahí resaltas una cuestión importante, y lo interesante es que en las encuestas nacionales, en todas las encuestas, Joe Biden todavía es el frontrunner, el número 1 dentro de los demócratas para dentro de los demócratas. Pero la pregunta, ¿son encuestas nacionales a población abierta o a militantes o simpatizantes demócratas? No, a población demócratas. abierta. Okay. Y aquí esto que me preguntas es clave. ¿Por qué? Porque en el caso de Iowa no es un estado demócrata. New Hampshire no es un estado demócrata, son estados donde el 40% y el 30% en el caso de Iowa son electorado independiente. Entonces ellos usualmente no van a ir a las elecciones primarias de un partido del cual no son parte. No son parte. Entonces tampoco podemos tomar a la nota esas elecciones. De hecho, por ejemplo, en el caso de New Hampshire, fue el primer estado que Trump ganó en 2016. Entonces lo que vemos es que es un estado que es hasta 2016 era mayoritariamente republicano, y que la parte demócrata está beneficiando a Sanders, ¿no? Entonces eso es lo que vemos, y por eso lo tenemos que tomar, digamos, con pinzas. Cautela, digamos. En cambio vienen dos elecciones primarias que son de estados más complicados, que es Carolina del Sur. ¿Por qué? Porque tiene un electorado étnico, ¿no? Tiene muchísimos votantes negros que son a quienes van a decidir la elección. Y Nevada, que tiene también un voto más polarizado, tiene voto hispano, voto negro, voto blanco, y además tiene voto tanto republicano como demócrata como independiente. Entonces lo que pase ahí sí nos va a dar más luz de qué viene en las elecciones en Estados Unidos. De estas primarias pues saldrá un candidato. Ustedes ya han mencionado, digamos, tú has mencionado al menos 3 figuras muy visibles, ¿no? Que son al parecer las que se disputan. Y decía también Estefanía, y te pregunto, Juan Carlos, que a población abierta el candidato sí efectivamente más fuerte en contra de Trump podría ser Biden.
tu punto de vista sobre eso, sobre el cálculo al interior del partido para perfilar una candidatura que sea competitiva a nivel nacional. ¿Qué dirías de eso? Pues mira, hay dos lecturas posibles. Yo lo que he entendido es que las opciones son, uno, ir, como se ha hecho tradicionalmente, por el centro político. Si se va por el centro político para tratar de arrancarle a algunos votos a Trump, entonces pues Joe Biden va a ser una opción importante porque ese centro político va a estar en disputa. La segunda opción, que es la que están argumentando varios precandidatos en este momento, es en Estados Unidos tenemos 140 millones de personas en pobreza o extrema pobreza. Con que se pueda movilizar a un porcentaje mínimo de esa población, el resultado se mueve. Desequilibrios. Así es. Entonces, en ese caso, en lugar de disputar el centro político, tendrías que ir por la gente que no considera necesaria su participación en el proceso electoral. Okay. Y entonces, en ese caso, pues entonces tendríamos a un Bernie Sanders pues con mayores probabilidades. Son dos diagnósticos diferentes y bueno, por supuesto, en la cuestión del centro político, la nueva figura que está creciendo es Pete Buttigieg, quien es pues un personaje pues muy moderado, que está buscando un voto muy específico. También es muy novato, comete errores, digamos, muy básicos en cuanto a su relación con, por ejemplo, los grupos afroamericanos. Definitivamente no ha sabido comunicarse bien. Entonces, pero bueno, pues también ha demostrado su capacidad para aprender rápido, entonces lo estaremos viendo. Y el otro caso, por supuesto, es el de la senadora de Minnesota, Amy Kay, quien ha también arrancado con mucha fuerza, y pues bueno, que sería pues la pregunta de qué tan conservadora es la sociedad estadounidense, está lista para una presidente mujer, etcétera. Bueno, que sería interesante porque, bueno, en el caso de Hillary, en la contienda con Trump, pues se llevó el voto popular, digamos, aunque no se llevó el voto, digamos, de los colegios electorales suficientes para ganar. Pero vamos a un corte y les voy a seguir preguntando porque sí me parece muy interesante sobre los posibles escenarios, sobre las fechas, sobre los tiempos, sobre qué sigue en un proceso electoral que no es el nuestro, pero cómo incide en lo que será el futuro de nuestro país en los próximos años. Ya volvemos aquí a Observatorio. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio y estamos hablando del proceso político, porque no estrictamente solo del proceso electoral de los Estados Unidos. Hay una parte que me parece interesante, Elizabeth, empiezo en este caso contigo, que tiene que ver con una pregunta muy, muy concreta, que es si los candidatos demócratas en sus primarias hoy están contendiendo más entre ellos o están contendiendo contra lo que significa Donald Trump, su gobierno y el momento político, digamos, por el que vive ahora el presidente de los Estados Unidos. No, están contendiendo más entre ellos. Por ejemplo, vamos a poner una variable, que son las contribuciones que reciben los candidatos a su campaña. Tenemos dos espectros, ¿no? Los progresistas y los moderados. En el caso de Buttigieg y de Biden, ellos están recibiendo más del 60% de las contribuciones de lo que se llama el gran dinero en Estados Unidos, que son las corporaciones, que son bancos, son la industria de bienes raíces. Por el otro lado, los dos candidatos progresistas, que serían en este caso Warren y Sanders, están contendiendo, el 60% del dinero que están recibiendo son de los sindicatos en Estados Unidos, de los sindicatos muy importantes a nivel nacional. Entonces, desde ahí vemos que hay un choque entre dos... un perfil muy distinto. Entre dos sociedades adentro de Estados Unidos, ¿no? La sociedad que es moderada y la sociedad que está buscando cambios más profundos y que piensa que la mejor forma de hacerlo es a través de la socialdemocracia, es decir, una reforma progresiva, que no tan progresiva según dice Sanders, de las instituciones políticas. Entonces sí hay digamos que en las primarias demócratas estamos viendo un microuniverso de todo lo que es Estados Unidos en el espectro político, de las fuerzas que están en el país. Entonces ahorita todavía no se está viendo que ninguno se enfrente a Donald Trump. Se están enfrentando entre sus propuestas y sus plataformas. En una contienda interna. Eso me parece muy interesante. De hecho, por ejemplo, ¿sí? En el caso de Buttigieg,
él se está enfrentando incluso a la generación. Él está en contra de la gerontocracia que tradicionalmente ha dominado Estados Unidos, porque ya sea Trump, ya sea Bernie Sanders o ya sea Joe Biden, todos van a ser el presidente más viejo de la historia en Estados Unidos. Cualquiera de los tres lo sería. Ajá. Y en cambio él es muy joven, dicen muchos que carece de experiencia política porque solo ha sido alcalde de una ciudad de 100,000 habitantes y aparte ni siquiera es Nueva York, que es una ciudad en Indiana que poca gente conoce, ¿no? Y más allá de eso no ha tenido experiencia. En cambio, lo que no le gusta al electorado afroamericano es que está educado en Harvard, pues educado en Oxford, es abiertamente gay, entonces es muy conservador en política exterior, entonces todas esas cuestiones tampoco le ayudan a Woody. Ahora, es un perfil bastante interesante, digamos, como candidatura alternativa a las otras, Juan Carlos. Sí, definitivamente estamos ahí en una gran... estamos viviendo tiempos de política de identidad. Okay. Y entonces los candidatos buscan tener una identidad que pueda conectarlos con un electorado específico. Y no son tiempos de una lucha ideológica realmente, ¿no? Entonces, eso está marcando una gran distinción. Los candidatos, pues ven, la misma Elizabeth Warren y Joe Biden están teniendo problemas, yo creo, precisamente porque no están consiguiendo conectar con estos elementos de empatía identitaria que tiene un electorado demócrata que es muy diverso y que además en este momento está, digamos, la política muy emocional, muy de lo que te molesta, lo que te disgusta, lo que te parece bien, pero está muy conectada pues a una cuestión de identidades y de emociones. Ese sería un primer elemento. Y el segundo que yo quisiera aquí señalar es que, y emociones, interesante. Que algo que puede ser un problema es que en política el que dice de qué hay que hablar, pues lleva la delantera y lleva las de ganar. Y en este caso todos los precandidatos demócratas están en función de Trump. Están en cuál de ellos va a reaccionar mejor, cuál va a poder hacer mayor frente, quién va a poder debatir con él mejor cuando se den estos debates, si es que Trump se presenta a los debates, etcétera. Y entonces ese factor Trump pesa mucho, es una presencia constante. Es un referente. Es un referente que pues eso para un partido político pues no es sano, porque tu mayor referencia es estar en relación a tu enemigo. Okay. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo andamos? Es decir, estamos hoy, para que si este programa se ve después, nosotros estamos viviendo en febrero de 2020. ¿Y qué sigue? Pues vamos arrancando las primarias demócratas. Lo que viene, el mes clave es marzo. ¿Por qué? Porque en marzo tenemos el supermartes, que es cuando 10 estados tienen sus elecciones primarias, y no son cualquier estado, son estados como California, que tienen muchísimos delegados que van a ir a la Convención Nacional Demócrata, que va a ser en junio. En la Convención Nacional Demócrata es de donde va a salir finalmente el candidato. Pero entonces, ya en marzo se va perfilando con mayor claridad. A finales de marzo vamos a tener a la mayoría de los estados ya con las elecciones primarias contabilizadas. Entonces, para finales de marzo seguramente ya vamos a tener un favorito que va a ir rumbo a las demócratas. Pero nada está cantado, nada está decidido. Barack Obama no fue como favorito a la primaria demócrata y sin embargo ganó la nominación. Entonces todo puede pasar todavía. Sí, además en política hacer predicciones es verdaderamente complicado. Y más en estos tiempos que ya nadie confía en las encuestas. Ahora, pero tomando en cuenta lo que nos... ¿Quieres decir algo? Dilo, Juan Carlos. Sí, rapidísimo. Además en marzo va a entrar otro precandidato que es Bloomberg. Y es otro perfil de candidato que también va a competir. Cuéntanos un poco cómo es. Bloomberg es un millonario también. También, dices, o sea, todos son millonarios. Sí, pero bueno, digamos que él se pone a sí mismo como la persona que puede hacer frente a Trump desde una perspectiva de millonario contra millonario. Okay. Y además que se ve a sí mismo como pues la incorporación de esta lucha entre proteccionistas contra globalistas a escala internacional. Okay. Y entonces Bloomberg
tomó la decisión de no participar en ninguno de los procesos de las primarias primarias de madrugada, no sé cómo, early primaries, y entrar directamente a la contienda en marzo. Entonces, la manera en la que este personaje entra a la contienda también va a simbrar el proceso demócrata. Eso es lo que tiene que hacer. Un punto importante que ambos han mencionado tiene que ver con el financiamiento de las campañas y con los recursos y con cuánto cuentan y cuánto tienen, digamos. Desde esa perspectiva, ¿cuál sería más o menos hoy el escenario? Ya nos hablaste, y fue muy importante, del perfil de los donantes en el caso de los primeros 4 candidatos que analizábamos, pero en general, ¿qué se avisora? Porque es muy costosa la política en Estados Unidos, es muy costosa primero las primarias y será después muy costosa la campaña presidencial. Sí, bueno, en el caso de las primarias solamente hay dinero privado. Ya cuando se da, por ejemplo, cuando se elige un candidato que va a hacer frente a Trump, ese candidato sí puede escoger entre financiar totalmente de forma privada su campaña, de forma mixta o con dinero público solamente. Entonces, lo que vemos ahorita en las primarias es que hay muchísimo interés por ver quién es el mejor recaudador, ¿no? Que es un factor que también pesa mucho a la hora de elegir, sí, ¿no? Y incluso Bernie Sanders, que es muy progresista, también le ha entrado a este juego del recaudar dinero. De hecho, hizo un concierto muy grande con los Strokes y con, una de sus principales oradoras fue Alexandria Ocasio-Cortez, que es muy popular entre los jóvenes y entre el ala progresista, ¿no? Invitando a que hicieran donaciones, y muy rápido el concierto iba a durar muchas horas y en 2 horas ya tenían la cantidad de dinero que querían juntar. Entonces, todos los candidatos están buscando quién contribuya más dinero. Curiosamente, aquí las industrias de alta tecnología están siendo clave en el proceso demócrata. Por ejemplo, Microsoft es uno de los 5 principales contribuyentes para Joe Biden. Amazon es uno de los principales 5 contribuyentes para Bernie Sanders. Entonces, vemos que todas estas industrias de alta tecnología están entrando a esta cuestión. Los bancos, la industria, todas las industrias que pueden ver trastocados sus beneficios en la política estadounidense, pues van a intentar invertir en un candidato. En un candidato para tratar de granjearse, digamos, un acompañamiento, pero un candidato, y aquí va la pregunta de oro, que se las va a ver difícil en la campaña ya propiamente presidencial, sea quien sea la candidata o candidato frente a Donald Trump. ¿Qué podríamos decir de eso, Juan Carlos? ¿Cuál sería, digamos, sé que es muy difícil si no tenemos candidatura definida y si no sabemos de qué ala será esa candidatura? O sea, sé que estoy anticipando mucho, pero ¿cómo llega Trump a la elección? Bueno, lo primero, complementando a lo que decía Estefanía adecuadamente, yo creo que es, también hay que recordar que así como están estos gigantes de la tecnología apoyando, también hay gigantes de la tecnología en contra. Okay. Entonces, por ejemplo, Elizabeth Warren se ha enfrentado en varias ocasiones con Facebook y Mark Zuckerberg. Entonces, ahí los otros candidatos han intentado no meterse pues en ese tipo de problemas, pero Elizabeth Warren ha empujado esta posición, también buscando su propio grupo de identidad. Entonces, cuando lleguemos a la candidatura, y la pregunta será, bueno, pues el propio electorado demócrata es el que va a tomar la decisión entre estos 2 escenarios, tal vez otro que en este momento no está muy claro, pero al menos sí que el dilema básico de los demócratas va a ser disputar el centro o extremar posiciones. Y eso será una decisión que veremos en los próximos meses. Si se va por una mayor polarización, entonces lo que podemos esperar es una contienda electoral muy fuerte, con nuevos escándalos, y en donde van a haber una alta participación de estas compañías tecnológicas en la participación de escándalos. Vamos a ver más fake news, vamos a ver bots, vamos a ver todas estas cosas nuevas. Que ya vimos y que ahora se van a potenciar. Y que ahora pues los vamos a ver en su siguiente generación y cada vez de una manera más intensa. Si se busca el espectro político del centro, entonces en ese caso yo me imagino que lo que se va a buscar es tratar de poner a Trump como un personaje que no puede ser sensato y que por lo mismo pues el electorado de centro lo vea como una persona que ha sido insensata en su toma de decisiones y que ha sido alguien que no se puede confiar en ella porque es demasiado extremo.
Si eso pasara, entonces tendríamos ya Trump vacunándose frente a eso en sus primeros discursos de campaña e incluso en Iowa. Ha hablado con una sensatez inusitada, ¿no? Es decir, mostrando bueno, claro, siendo Trump, ¿no? Pero definitivamente tratando de demostrarse a sí mismo que puede jugar. Que no será ese personaje estridente, polarizante y absolutamente provocador como suele serlo. Pero vamos a un corte y regresamos. Regresamos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros que todavía vamos a analizar algunas cuestiones más de la política de Estados Unidos y me interesa mucho esto que se ha comentado sobre que es una elección en la cual las identidades cuentan mucho y me pregunto, la identidad latina, ¿qué papel va a tener si es que podemos hablar de ella en la elección norteamericana? Ya volvemos aquí a Observatorio. Regresamos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Para cerrar este programa les quiero hacer preguntas ya muy específicas sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el electorado, que tienen que ver también con los símbolos y que tienen que ver también con las decisiones políticas recientes. Empecemos por el electorado, Juan Carlos. Tú hablabas de que va a ser una elección, ya es una elección en la que las identidades y los sentimientos van a contar mucho. Es decir, en el que el juego con las emociones y esto que decían de las tecnologías se vuelve muy importante en eso, va a jugar un papel importante. Pero pensando en las identidades, Trump se ha dedicado a agredir a ciertos sectores y de lo que es también su electorado, y en concreto la descalificación hacia nuestro país y hacia todo lo mexicano que en realidad, según algún día me explicaban, se asocia con todas las identidades latinas, no solo con las mexicanas, ha sido recurrente y constante. ¿Qué efectos puede tener eso en la elección? ¿Qué podemos prever del comportamiento del electorado, particularmente latino en Estados Unidos? Bueno, yo sí preferiría hacer distinciones, porque es una población muy grande, ¿no? la que llamamos hispana, y de gran diversidad, dependiendo de la generación en la que se haya llegado, dependiendo del estado en el que se viva y las condiciones en las que se encuentren. Es un electorado mucho más diverso de lo que se quiere pensar. Aún así, sí se alcanza a hacer un medio tiempo en el Super Bowl que vaya con la intención de fortalecer, digamos, esa identidad latina, etcétera. Femenina, además. Femenina. Sí. Entonces, sí hay un elemento de cohesión, pero si me permites, muy brevemente quisiera hacer una reflexión para que entendamos la complejidad de esta desagregación. La primera, pues son estas cuestiones de la generación en la que se llegó, la nacionalidad de origen, puertorriqueños, mexicanos, centroamericanos, colombianos, claro. E incluso españoles, ¿no? Que por ejemplo ves, aunque en términos de proporción de latinos es muy baja la población de españoles, para España es muy importante porque Estados Unidos es el país en donde viven más españoles, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones terminan pesando de alguna manera. Lo primero que tendré que decir al respecto de estas identidades es que mucha gente se sorprende de que haya latinos apoyando a Trump. Eso, pues en realidad, si lo pensamos bien, no tendría por qué ser tan sorprendente. Es una polarización política normal en una población diversa. Hay muchos latinos a los que no les gusta sentirse parte del estereotipo que tienen los latinos, y entonces una manera de reforzar su identidad latino-estadounidense es rechazando ciertos elementos del estereotipo generalmente negativos. Entonces, paradójicamente, Donald Trump ha sabido acercarse a esta población muy específica que está teniendo los valores estadounidenses y queriéndose distinguir de algunos elementos que se han asociado como negativos, y con la cuestión como negativos de la población latina. Y pues, por último también tendría que mencionar que la cuestión de California y Illinois, que son estados en donde pesa mucho digamos la opinión latina, ese perfil de latinos son muy distintos de los que vamos a percibir en Arizona o en Texas,
muy distintos de otros estados en donde pues bueno, tenemos una población rural, diferente, que vive en una situación de mayor riesgo, de mayor contrariedad. Entonces, los latinos que están, digamos, a la defensiva son muy distintos de los latinos que ya están bien ubicados en California. Es que a veces se nos olvida la complejidad y la dimensión, además de un país como los Estados Unidos. Han habido decisiones políticas, por decirlo menos, doy un salto, pero me interesa, por decirlo menos, polémicas y vistosas en las últimas semanas. Empezamos este programa hablando del proceso del impeachment y ahora quiero traer el tema de esa imagen y preguntarte, Estefanía, tu opinión, en la que Nancy Pelosi no solo no saluda y no se saluda con el presidente de los Estados Unidos, sino que gráficamente rasga, rompe el discurso. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué costos o ventajas? ¿A quién interpela? ¿A quién se adhiere? Y además me interesa mucho también la perspectiva femenina de la cuestión. Sí, yo creo que Nancy Pelosi salió victoriosa del proceso de impeachment. Okay. Se le estaba pidiendo desde que salieron los resultados del reporte Mueller con la trama rusa. Era algo que su electorado duro estaba solicitando. Entonces, a ella le fue bastante bien con el proceso, se hizo lo que esperaba. ¿Qué pasa? Que en este discurso del Estado de la Unión que se presentó a inicios de febrero, el presidente se supone que entrega los resultados, es el informe presidencial, el equivalente aquí en México. Entrega los resultados de su gobierno y también dice cuál va a ser el rumbo de la nación en el siguiente año. Trump mintió muchísimo sobre los datos. Un ejemplo muy básico fue que él dijo, saqué a millones de personas de la pobreza porque ahora tenemos menos personas en el programa de timbres de comida, ¿no? De ayuda para alimentos. No es cierto, lo que pasa es que Donald Trump subió los estándares para que menos personas puedan acceder al programa. Entonces, estos programas que son muy importantes para el Partido Demócrata, cuando se dicen estas cifras, pues hay un electorado que no está informado sobre el proceso y entonces se cree esto. Entonces ella tenía que de alguna forma manifestar su oposición. Después del Estado de la Unión se da una respuesta de parte de la minoría, ¿no? Pero Nancy Pelosi no iba a dar la respuesta y, bueno, después de escuchar durante casi una hora al presidente, nadie más quiere escuchar a nadie más, ¿no? Entonces ella aprovechó el momento mediático para romper este Estado de la Unión argumentando que eran mentiras, ¿no? que el presidente no había hecho eso y, bueno, argumentando su oposición contra cosas que pasaron bastante preocupantes, como el hecho de que se diera la medalla de la libertad que han ganado personas luchadores por los derechos humanos en Estados Unidos a un periodista que es un periodista de extrema derecha que ha ofendido públicamente a grupos minoritarios, a los homosexuales, a los afroamericanos, a los inmigrantes y, bueno, que se le dé esta medalla por haber abatido el cáncer cuando hay muchísimas personas que han hecho muchísimo más por la nación y que han salido victoriosos de la lucha por el cáncer, pues es también un motivo de desacuerdo que haya pasado esto. Nancy Pelosi dice, Donald Trump convirtió el Estado de la Unión, que antes era muy respetado, muy memorable, eran grandes discursos, era un momento de liderazgo en el que, pues, a pesar de que no haya muchos resultados en el país, pues los estadounidenses se sentían motivados por el discurso de su líder moral, ¿no? Y Nancy Pelosi dice, Donald Trump convirtió el Estado de la Unión en un reality show. Entonces, y lo cual hace todo el tiempo en todos los espacios en los que tiene. ¿Tu opinión sobre el particular, Juan Carlos? Bueno, creo que además de estar de acuerdo con lo que ha dicho Estefanía, yo añadiría que Nancy Pelosi estaba buscando esta empatía con el electorado demócrata que estaba muy molesta, una vez más, en la política de las emociones. Entonces ella tenía que mostrar de una manera simbólica fuerte, un rechazo que sin que resultara ofensivo, sin que resultara, o sea, dentro de un margen muy bien pensado, pero que pudiera canalizar la rabia que han de haber sentido los seguidores demócratas cuando vieron este estilo tan irritante de Donald Trump, ¿no? Entonces yo creo que allí está esta cuestión. Yo creo que coincido en que Nancy Pelosi sale fortalecida, ha mostrado un carácter muy importante para el liderazgo de la parte demócrata. Va a ser una buena batalla. Cuando el impeachment, ahorita todo el mundo piensa que pues fue una goleada por parte de los republicanos. Sin embargo, yo estaría cauto ante esa situación porque el impeachment va a ayudar mucho a los candidatos, no solamente la candidata a la presidencia, sino todos los puestos
legislativos que se van a disputar. Y entonces, cuando se presente al senador republicano validando un acto de abierta ilegalidad como son los actos de Donald Trump, va a ser para ellos en el terreno local muy difícil. Eso está muy interesante, porque entonces, claro, se van a disputar sus escaños en sus estados y ahí es donde la cuestión se les puede poner cuesta arriba. ¿Qué más se va a elegir, además de presidente de los Estados Unidos, en la gran elección que estamos esperando? Sí, esto es muy importante porque digamos que las elecciones presidenciales son protagónicas, pero se van a elegir muchísimas más cosas en Estados Unidos. Primero, se va a renovar totalmente la Cámara de Representantes. Los representantes tienen términos de 2 años y, bueno, representan directamente a los ciudadanos distribuidos en distritos, un equivalente a lo que aquí serían los diputados. Y luego se va a renovar 1/3 del Senado. El Senado representa a los estados y aquí lo interesante es que las estadísticas dicen que la Casa de Representantes se queda demócrata. Pero en el caso del Senado, los estados que se van a renovar son estados que son sólidamente republicanos. Entonces es muy posible que el Senado permanezca republicano y que tengamos que, independientemente de cuál sea el presidente en Estados Unidos, si gane Trump o si unas cámaras divididas, tenemos gobierno dividido nuevamente. Otra cosa también importante es que se eligen 9 gobernadores. Los gobernadores y las legislaturas estatales son muy importantes en este año porque viene el censo y con el censo se cuenta todo otra vez. Se cuenta la redistribución de escaños en el Congreso de Estados Unidos y se cuenta el presupuesto que se le da a cada estado. Entonces son elecciones muy importantes. Pues muchas gracias en verdad, porque ya con esto tenemos un mapa mucho más completo de todo lo que está en juego y pues de lo que puede pasar en un país que inevitablemente gravita sobre la vida política también del nuestro. Ya no me dio tiempo de hacerles esa pregunta, decir, bueno, ¿y qué escenarios para México? Pero también sí me da tiempo de invitarlos desde hoy a que vayamos viendo y siguiendo este proceso electoral a lo largo de los próximos meses aquí en Observatorio, para que usted pueda ir viendo con la voz de los expertos, de los que saben en verdad qué es lo que está pasando, cuáles son, digamos, no solamente los momentos, sino también los efectos y los significados de los actos políticos que tienen lugar en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias por habernos acompañado aquí a Observatorio Semanal. Nos vemos como todas las semanas el próximo domingo aquí en TV UNAM.